Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hoy les traigo algo diferente, algo de lo que les quería hablar en profundidad desde hace mucho tiempo. En realidad es algo que me toca en lo personal, aunque trataré de presentarles los hechos tal y como nos los han contado y los tenemos documentados. Tengo amigos, buenos amigos, que han pasado por situaciones en sus países realmente terribles. Son países donde se han instaurado regímenes de larga data, y pese a todo siguen escenificando elecciones, autoatentados fallidos y toda suerte de invenciones para presentarse, pienso, como honorables candidatos elegidos por el pueblo. Hablo de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, en Sudamérica, y países como Corea del Norte, Vietnam y China en Asia. Pero antes de entrar en materia, un breve inciso, porque les vuelvo a traer información importante que no puede publicarse en las grandes plataformas. Aquí abajo le dejo el enlace en la descripción o aquí. Si no lo han visto esta semana, este artículo que les comento sobre lo que para algunos es la próxima pandemia, y hablo de la gripe aviar, es que la alerta se ha extendido por todo Estados Unidos tras declararse el tercer caso de contagio en humanos. ¿Hay que preocuparse mucho? Bueno, le consultamos a un experto de primer nivel qué significa esto y cómo afectará nuestra vida cotidiana y la de nuestros seres queridos, y la respuesta fue sorprendente. Les dejo aquí el enlace en la descripción o aquí, como les decía, de este testimonio tan inquietante como necesario, pero sincero. Recuerde, léalo con detenimiento y manténganse informados y a salvo. Lo cierto es que tengo ganas desde hace tiempo de contarles esta historia bien, porque los relatos que están llegando a nuestros oídos son verdaderamente asombrosos, y en particular los que llegan desde China. Como digo, tengo amigos que han tenido que salir huyendo de allí si querían conservar el pellejo. El acoso de las autoridades, las torturas hasta la muerte y cosas peores están a la orden del día y nadie levanta la voz. Bueno, nadie la levanta porque saben que tienen que seguir sumisamente el pensamiento único del partido y sus dictámenes siempre cambiantes, si quieren, claro, seguir conservando el pellejo. Pero de lo que quiero hablarles hoy, y considero muy necesario, es de lo que el reconocido abogado de derechos humanos e investigador David Matas dio a conocer al mundo para su asombro y que califica como el mayor crimen contra la humanidad de todos los tiempos. Un buen día, el señor Matas decidió investigar el asesinato sistemático de prisioneros de conciencia del régimen comunista chino. Había muchas denuncias de que las autoridades del régimen comunista chino estaban sustrayéndole sus órganos a la fuerza para venderlos al mejor postor a prisioneros de conciencia mientras los ejecutaban a voluntad. Mucha gente sigue desapareciendo hoy en día para siempre en China de este modo. Como ejemplo, le diré que la policía china tiene suficiente poder para secuestrarle en su propio domicilio si se le tercia, e incluso para encerrarle por una buena temporada antes de declararle culpable de algo. Bueno, como decía, un buen día el señor Matas inició su investigación de los hechos. Esto rápidamente lo puso en el radar de Beijing, y comenzaron a suceder acontecimientos sospechosos a su alrededor. Las personas a las que iba a entrevistar cancelaban sus citas en el último momento. Los sitios donde pensaba realizar foros o puestas en común con otras personas también se cancelaban sin dar muchas explicaciones. Incluso un día, antes de recibirlo en uno de estos foros, dispararon al lugar desde un vehículo en marcha, dejando impactos de bala en una de las ventanas. Aunque logró hacer alguno que otro al final. Y en una de estas, en una sesión de preguntas y respuestas en vivo, le llamó un hombre. Se identificó como un policía del gobierno chino y le preguntó en chino algo que tradujo el intérprete como: ¿le tienes miedo a la muerte? Estás interfiriendo brutalmente en las políticas internas de nuestro partido. Nos vamos a vengar de ti. ¿No te da miedo eso? El señor Matas recuerda que se mantuvo firme y le respondió lo siguiente: si no te gusta lo que dije, lo que deberías es tratar de detener las violaciones de los trasplantes de órganos en China, en lugar de amenazarme. Y es que, más que tratar de intimidarlo, según nos dijo el señor Matas, las autoridades chinas lo que acabaron es reconociendo que solo quieren insistir en sus ideas pese a que no tengan nada que decir a su favor. Esto que nos contó fue en 2008, 2 años después de que saliera a la luz por primera vez el sobrecogedor y aberrante plan que había lanzado el régimen para perpetrar asesinatos masivos y enriquecerse. Les puedo decir que está constatado que es una industria macabra que genera miles de millones de dólares. Lo que prometen es que son capaces de acortar al máximo los tiempos de espera de los trasplantes de órganos, tanto para los pacientes nacionales como internacionales. Y este suministro procede de una fuente inequívoca:
Los órganos se extirpan a la fuerza a prisioneros de conciencia que son sacrificados en el proceso. Un prisionero de conciencia, para que los tengamos claro, es alguien que no tiene por qué cometer un crimen. Basta con que el régimen considere que lo piensa, escribe o dice y que esto amenaza su sistema. Desde el 2006, que se inició esta gigantesca maquinaria que sustrae órganos a gente inocente a la fuerza, las cosas no parecen haber cambiado mucho dentro del Partido Comunista Chino, PCC. Ahora en 2024, quizás se hayan vuelto más sutiles, pero siguen igual. En lugar de hacer las cosas abiertamente, el régimen se ha retirado más a un segundo plano. Y si recibe críticas por sus crímenes, entonces blande su brazo económico y diplomático para amortiguarlas. Y mientras tanto engatusa, engaña o chantajea a las élites en el campo político y médico para que hablen en su nombre. Así que, lamentablemente, en cierto modo ha logrado sus objetivos. Desde los círculos políticos hasta el entretenimiento, pasando por el mundo académico, se ha tejido una red de miedo que frustra los intentos de quienes tratan de arrojar luz sobre estos abusos. Les pido ahora que hagamos un poco de memoria. El 27 de marzo de 2023, en una votación casi unánime, el Congreso aprobaba la ley para detener la sustracción forzada de órganos. La encabezaba el representante Chris Smith, un republicano de Nueva Jersey. Pues bien, a la noche siguiente, alrededor de las 10 de la noche, la embajada china le envió una carta a su oficina. Con un tono enojado, Zhou Zhen le dijo, repitiendo parte de la propaganda del Partido Comunista, que China rechaza firmemente este absurdo proyecto de ley. Y también exigió que la parte estadounidense detuviera inmediatamente las exageraciones infundadas y las medidas anti-China. Smith, que espera con su proyecto de ley castigar a los represores con hasta 20 años de prisión, calificó la situación de la industria de los trasplantes chinos como una gran mentira a plena luz del día, y nos dijo lo siguiente. Colocar a personas perfectamente saludables en una camilla y drogarlas para extraerle 2 o 3 de sus órganos involuntariamente y matarlos, eso es asesinato. Esos son crímenes contra la humanidad. Lamentablemente, el proyecto de ley aún está esperando la aprobación del Senado, pero eso no ha frenado al señor Smith, que sigue buscando otras formas de lograr avances. En una carta reciente al secretario de Estado, Antony Blinken, le pidió al Departamento de Estado que ofreciera recompensas en efectivo para que los involucrados o la gente que lo sabe se animara a realizar denuncias. En una audiencia ante el Congreso dijo en marzo lo siguiente. El silencio es inaceptable. El silencio no es una opción, particularmente por parte de asociaciones y corporaciones médicas. Permanecen en silencio son los que corren mayor riesgo de ser cómplices en este atroz crimen contra la humanidad. No obstante, guardar silencio es el enfoque que parece predominar. En 2017, cuando el senador del estado de California, Joel Anderson, ya contaba con el apoyo de sus colegas para aprobar una resolución que condenaba la sustracción forzada de órganos, el PCC, el Partido Comunista Chino, intervino, y uno por uno los senadores estatales que rodeaban a Anderson fueron recibiendo cartas del consulado chino de San Francisco. Les advirtieron que no apoyaran la resolución. A la carta le seguía una llamada telefónica de los funcionarios chinos que les llamaban para asegurarse de que habían recibido la carta. La carta calificaba la medida como antichina y antihumana y señalaba que podía dañar profundamente las relaciones de cooperación entre el estado de California y China. Pues bien, según dijo el señor Anderson, la estrategia tuvo un efecto paralizador. Durante la última semana de la sesión del Senado, intentó hasta en 18 ocasiones que la resolución se votara en la sala. Hasta en cierto momento apeló a los corazones de sus colegas congresistas y les pidió que miraran a la cara a las víctimas que huyeron de la persecución de China. Lamentablemente, todas y cada una de las cosas que hizo fueron infructuosas. Sus colegas sencillamente ya no querían hablar de eso. El señor Anderson quedó profundamente conmocionado cuando vio el impacto que podía tener una carta de los funcionarios chinos en Estados Unidos. Nos dijo en su día, según nuestros archivos, lo siguiente. Pensar que California o cualquier legislador estadounidense se dejaría influenciar o intimidar por el gobierno chino da miedo. Deberíamos sentirnos con la suficiente confianza en nuestro propio país para denunciar las atrocidades cuando las veamos. El señor Anderson, al igual que el señor Smith y el señor Matas, está en la lista negra de Beijing. No hay nada que odien más que a alguien que defiende los derechos inherentes de los seres humanos. Pero California no es el único lugar donde el régimen ha logrado silenciar las conversaciones sobre sus crímenes. Tampoco estas campañas de China se limitan a la esfera política.
Volvamos a hacer un poco de memoria porque hay algo interesante que no hemos mencionado. En 2019, un tribunal popular independiente con sede en Londres concluyó, más allá de toda duda razonable, que la sustracción forzada de órganos que perpetra el Estado chino está ocurriendo en China a una escala significativa. El doctor Weldon Gilchrist, especialista en cáncer gastrointestinal de la Universidad de Utah, se vio obligado a lograr que su escuela hiciera algo. La Universidad de Utah posee el único centro integral de trasplantes del estado, que cubre cirugías de trasplantes de riñón, páncreas, hígado, corazón y pulmón. Tanto el programa de trasplante de hígado como el de riñón llegaron a estar entre los 10 mejores a nivel nacional en 2017. El señor Gilchrist, con un resumen de 3 páginas y media de las conclusiones del tribunal en la mano, se acercó al director médico de la escuela y le sugirió que se sentaran con el asesor legal y los equipos de trasplantes del centro médico de la universidad. Pero, para su sorpresa, descubrió que el funcionario y máximo responsable estaba al tanto de la sustracción forzada de órganos. Sin embargo, se negó a tomar medidas. Temía que China enviara a los estudiantes a Texas en lugar de Utah. En resumen, escogió el dinero. Y esto se ha visto una y otra vez. El miedo a ofender al régimen apaga las voces. Pero en 2023, la cineasta canadiense Cindy Zhang completó el documental State Organs, arrojando una nueva luz sobre el asunto muy reveladora. Investigó durante 6 años la inexplicable desaparición de 2 chinas de 20 y tantos años. Ambas practicaban la meditación pacífica Falun Gong, después de que el Partido Comunista Chino la prohibiera por considerarla un fenómeno de masas independiente a su control. Esta disciplina milenaria también traía de vuelta la tradición china y sus valores, algo que el régimen llevaba mucho tiempo tratando de reemplazar con la ideología comunista y la lucha de clases. Pues bien, una de estas jóvenes que practicaba Falun Gong desapareció mientras la seguía la policía, mientras huía de la policía. Esta la perseguía porque estaba repartiendo DVDs que arrojaban luz sobre la persecución que sufría y sufre a día de hoy su creencia en China. La persiguen desde 1999. La otra persona desapareció un año después de que su marido murió a causa de las torturas que recibió en un campo de trabajo chino. La gente que practica Falun Gong seguía por los valores tradicionales de la verdad, la compasión y la paciencia. Según los cálculos del propio partido, son una comunidad de entre 70 y 100 millones de personas en China. Y el PCC lleva 25 años tratando de aniquilarlos sin éxito. El gran tamaño que tiene este grupo, la salud física que les proporcionan los ejercicios, la observancia de los valores morales y la abstención de fumar y de beber, los ha convertido en la fuente más codiciada y primordial de órganos de la industria china del trasplante. Una distribuidora italiana de cine se interesó por la película en octubre de 2023, pero un día después se echó atrás disculpándose. Escribieron a la cineasta para decirle lo siguiente: tengo que ofrecerle todos mis más sinceros elogios porque la película es buena y tiene buen ritmo. Desafortunadamente, mis colegas me dijeron que la industria del cine italiana siempre ha rechazado todo aquello que documente la persecución a Falun Gong. La cineasta, la señora Son, le dijo a The Epoch Times que le pasó algo parecido poco después en el American Film Market de Santa Mónica, en California. Escuchó que un ejecutivo de una importante distribuidora estadounidense, cuando un miembro de su personal emocionado le llamaba la atención sobre la película, le pidió que parara, que no siguiera con eso. Al confundido miembro del personal le explicó que no pueden aceptar ninguna película relacionada con Falun Gong. ¿Por qué? Porque eso significaría, dijo, que no vas a poder vender ninguna de tus películas a China. El Estado allí lo controla todo. En noviembre de 2023, una aseguradora de derechos de autor canadiense declinó colaborar con su película. Le dijeron en un correo que compartió con nosotros que el tema era demasiado polémico y que China cuenta con muchos recursos y no dudará en emplearlos para proteger su reputación. El dinero, nos dijo la señora Son, es un arma de la que Beijing alardea y causa un gran efecto, especialmente para que la gente se sienta coaccionada y se autocensure. Y añadió: si quieres ganar dinero con China, tienes que someterte a sus reglas. La gente controla lo que dice incluso fuera de China para no ofender al PCC, al Partido Comunista Chino. Luego, poco a poco, todos nos convertimos en silenciosos facilitadores de sus crímenes. El señor Smith también nos reconoció que el dinero chino manda. Nos dijo, refiriéndose a la forma de intimidación que emplea el régimen tiránico chino, lo siguiente:
tienen la capacidad de hacer que algunos se acobarden. Pero para el representante de Nueva Jersey, esto más bien debería ser una llamada de atención. Pero incluso ahora que crece la concienciación a nivel nacional y local sobre la gravedad de estos crímenes, las respuestas de la comunidad médica resultan lentas. El primer grupo importante que tomó medidas fue la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón, el organismo de investigación más grande del mundo en este campo. En 2022 el grupo inició un boicot académico contra los artículos de cirujanos chinos por su posible complicidad. Un año después, la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses, con sede en Arizona, se unió y dijo que condena cualquier forma de sustracción forzada de órganos. Les pidió a los médicos estadounidenses que dejaran de formar o educar a los profesionales médicos chinos, porque podrían estar dándole un uso letal a estas habilidades cuando llegaran a China. Es decir, estarían formando a verdugos, no a médicos. El Dr. Jill Grace nos dijo en este aspecto lo siguiente: ningún cirujano o médico que yo conozca diría que un gobierno que orquesta su sistema médico para matar a personas inocentes está bien, o lo justifique de alguna manera, pero la confrontación surge porque se trata de una de las naciones más poderosas del mundo. Hablamos del Partido Comunista Chino, que lleva décadas ejerciendo su poder y su propaganda sobre su propio pueblo y el resto del mundo. El Dr. Jill Grace dice que lo convierte en un tema tan difícil no es solo que da miedo hablar en contra del PCC y sus represalias, sino levantar la voz y quedarse solo sin que le apoyen otros médicos, cirujanos ni sociedades médicas. El campo de los trasplantes es una comunidad de nicho donde los que están en la cima invariablemente terminan conociéndose. Es difícil no notar, por ejemplo, el rápido auge que ha experimentado China en el sector durante las últimas décadas. Así que el intercambio o la colaboración entre cirujanos estadounidenses y chinos es común. Un informe de 2022 del Grupo de Derechos Humanos Organización Mundial para investigar la persecución a Falun Dafa documentó todo esto. Descubrió cientos de casos en los que los médicos chinos de trasplantes habían perfeccionado sus habilidades en los Estados Unidos. Después trabajaron en los principales hospitales chinos que se ven implicados en la sustracción forzada de órganos. Un médico de la lista, el exministro de Salud chino, Huang Jiefu, ha defendido durante años la posición de Beijing de que existe una supuesta red de donantes voluntarios desde 2015, cuando le preguntan sobre el origen de sus órganos. Pero un estudio de 2019, publicado en la revista científica BNC Medical Ethics, encontró que los datos sobre donación de órganos chinos son demasiado claros para ser verdad. Mediante estadísticas forenses, el coautor del estudio, Jacob Lavie, los examinó y dijo que las cifras se ajustan casi con precisión a una fórmula matemática. Es decir, se desvían de cualquier otro país entre 1 y 2 órdenes de magnitud, lo que sugiere una alta probabilidad de falsificación sistemática. Pero China siempre huye hacia adelante cuando llega a estas situaciones. Y las promesas de Beijing, por raro que parezca, de mejorar sus prácticas de trasplantes de órganos parecen haber satisfecho a algunos cirujanos estadounidenses prominentes. En marzo, por ejemplo, días antes de un panel sobre la sustracción forzada de órganos en la Universidad de Harvard, el Dr. Francis Delmonico le envió un correo electrónico a sus colegas restándole importancia al evento. El Dr. Delmonico es profesor de cirugía a tiempo parcial en el Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard y un experto en trasplantes de órganos que ha viajado con frecuencia a China y ha hablado junto al señor Huang Jiefu que acabamos de mencionar. También es el expresidente de la influyente Transplantation Society, un foro con miembros de más de 100 países que proporciona directrices sobre prácticas éticas. En el asunto de su correo electrónico, el doctor Delmonico solicitó que se distribuyera el correo ampliamente en Harvard y escribió: reconocemos que esa práctica poco ética fue la fuente de los órganos trasplantables en China hace una década, pero después el gobierno chino proclamó una prohibición. Pero según las investigaciones, los números nunca han cuadrado, nunca han casado. Los números que proporciona un régimen como el chino no se deben tomar al pie de la letra en ningún caso, por lógica, porque si uno quiere llegar a vislumbrar un poco de la verdad, ese no es el camino. El Dr. Jill Grace señaló en un artículo de 2023 también que los médicos chinos publicaron en el Journal of Hepatology. Describía un ensayo clínico de 2 años. Se asignó al azar a más de 60 pacientes un trasplante de hígado normal o uno libre de isquemia, lo que significa que el órgano había salido directamente de un cuerpo caliente a otro cuerpo. El artículo hacía un descargo de responsabilidad al final de que ninguno era de prisioneros. El Dr. Jill Grace
cuestionó el proceso diciendo que era prácticamente imposible y añadió: hay que imaginarse a alguien que está muriendo, con muerte cerebral, y luego hay que tener a ese donante esencialmente justo al lado de la otra persona. Señaló además, y esto es igual de importante, que los médicos habían logrado la hazaña con recursos de un solo hospital y en un corto plazo. Pero por ahora no tiene respuestas porque China es un lugar donde no se pueden hacer preguntas, según dijo. Cuando se le preguntó sobre el estudio, el doctor Delmónico dijo que en los Estados Unidos y en todo el mundo se utilizan regularmente métodos de preservación del hígado in situ y ex situ. Dijo que no sabe si su correo electrónico había disuadido efectivamente a alguien de asistir al evento, pero señaló a The Epoch Times un comentario que publicó recientemente en el Transplantation Journal, la publicación mensual de la Transplantation Society. El artículo titulado Un último hurra citaba el sistema de donación de órganos de China lanzado en 2015 y las regulaciones que el Consejo de Estado de China firmó en diciembre de 2023 sobre donación y trasplante de órganos humanos que cumplen las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y escribió lo siguiente: estos avances de China deben defenderse como pasos positivos hacia la transparencia y el trasplante ético. Pero Meitas, por ejemplo, no está de acuerdo en que las regulaciones de un régimen marquen ninguna diferencia. Dijo lo siguiente: es solo otra respuesta falsa, pero expresar que les preocupa y que van a hacer algo simplemente no equivale a un cambio en las opiniones. Pero nos guste o no, las opiniones del doctor Delmónico reflejan más o menos el consenso de los líderes de trasplantes, según dijo Meitas, que es uno de los panelistas del evento de Boston que el doctor Delmónico mencionó en su correo electrónico, diciendo que no fueran. Sin embargo, en informes muy detallados, Meitas y otros tantos han analizado cientos de programas de trasplantes de hospitales chinos, junto con informes de los medios y registros archivados. Al examinar los ingresos hospitalarios, el número de camas, las tasas de utilización de camas, el personal quirúrgico y la financiación estatal, creen que las tasas de trasplante que publica el régimen chino están muy por debajo de las reales. Y es que han recopilado pruebas circunstanciales convincentes, un registro de trasplantes de hígado en Hong Kong que muestra que se dispararon en paralelo al mismo tiempo que la persecución a Falun Gong, o anuncios de trasplantes de órganos en Internet, y muchos hospitales chinos con volúmenes récord de trasplantes. Pero la mayoría de esos datos y registros se han desvanecido en el éter. El señor Meitas nos confió por qué pasa esto. Siempre que probamos algo, retiran la evidencia, eliminan el flujo de datos y dicen: oh, su evidencia está desactualizada. No existe ningún observador externo independiente que pueda examinar los registros penitenciarios y hospitalarios chinos. El sistema de detención chino está completamente cerrado. Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, o DAFO, lleva casi 2 décadas defendiendo su causa. Un legislador británico incluso lo elogió por su ética médica y lo nominó para el Premio Nobel de la Paz de 2024. El doctor Thorsten Trey, que preside el grupo, solicitó un stand a mediados de noviembre de 2023 para el Congreso Americano de Trasplantes de junio. Esta es la reunión más grande de América del Norte. Reúne a miles de personas del sector de los trasplantes, pero no obtuvo nunca respuesta. El Centro de Investigación sobre Sustracción de Órganos de China, otro grupo de investigación dedicado al tema, ya había seleccionado también un stand e incluso había recibido una factura. Sin embargo, a finales de enero, ambos grupos recibieron un correo electrónico diciéndoles que no podían participar. Ambos recibieron otro correo electrónico de la organización en abril, solicitando información detallada sobre su stand para tener la oportunidad de ser reconsiderado. Después de semanas, lo rechazaron definitivamente. El giro de los acontecimientos fue desconcertante. Los dos grupos habían asistido a la conferencia durante años sin problemas, y el doctor Minfu, del Centro de Investigación de Sustracción de Órganos de China, no pudo evitar notar que había una gran cantidad de stands vacíos pese a que la conferencia médica lo rechazó. Mientras tanto, el doctor Trey dijo que se quedó sin palabras al pensar que los funcionarios de la conferencia habían tomado la decisión en nombre de los 4.000 asistentes de que no necesitaban revisar la investigación de DAFO. Y añadió: este es posiblemente el mayor abuso médico del siglo. Si la comunidad de trasplantes no está dispuesta a investigarlo, ¿cómo refleja esto a la comunidad de trasplantes? El representante Scott Perry, un republicano de Pensilvania quien impulsó un proyecto de ley para sancionar a funcionarios chinos, líderes militares u otras personas cómplices de facilitar la sustracción forzada de órganos, expresaba su indignación por el incidente así: es reprensible y totalmente inaceptable que cualquier organización,
Especialmente el Congreso estadounidense de trasplantes censura a cualquiera que intente combatir la sustracción forzada de órganos. Los profesionales médicos deben ser conscientes de la infiltración real y continua de la sustracción forzada de órganos en la comunidad médica moderna. El 1 de junio, el Dr. Gilchrist, subdirector de DAFO, se paró frente al Centro de Convenciones de Pensilvania, que es también la sede del Congreso Americano de Trasplantes, para atraer a una multitud. Y habló de cómo el régimen chino silenció a un médico, Li Wenlian, que intentó advertir al mundo sobre la pandemia. Lo intentó a finales de 2019, pero se vio obligado a afirmar algo que decía que la verdad era falsa y que lo falso era verdadero. Y al final murió infectado por el propio virus del que no le dejaron alertar. El Dr. Gilchrist dijo lo siguiente: en China las cosas se esconden bajo la alfombra y siguen adelante. Pero esto no puede suceder en el campo médico. La ética médica requiere responsabilidad. El doctor también dijo algo que nos llamó la atención. Señaló que DAFO solo trata de buscar la verdad, la transparencia, el respeto por la dignidad humana y la rendición de cuentas. No debería diferenciarse de lo que se busca en un Congreso americano de trasplantes. Pero entonces no se explica por qué razón los dejaron fuera de la conferencia. En definitiva, el caso de la lucha contra la sustracción forzada de órganos para el señor Smith es una cuestión de derechos humanos que tiene poco parangón con cualquier otra. Dijo lo siguiente: Falun Gong ha sufrido tanto. ¿Por qué? ¿Ser pacífico, bondadoso, disciplinado y saludable? Están siendo eliminados y asesinados porque son saludables, porque están tan sanos y se cuidan a sí mismos. Entonces el Partido Comunista Chino los ve como gente a la que explotar. 2 meses antes de que su proyecto de ley pasara por la Cámara, el señor Smith estaba en el hospital sufriendo algunas dolencias físicas. Entonces vio las imágenes de la crueldad que se estaba produciendo en China, especialmente contra la gente que practica Falun Gong, cómo los detienen, cómo los preparan para el matadero. Dijo lo siguiente: están tirados allí, tal vez semiconscientes, sabiendo que este médico no está ahí para curarlos, sino para matarlos como verdugo, y antes de que termine la ejecución, para tomar 2 o 3 de sus órganos. Le llevó 3 años convencer a sus colegas de que firmaran el proyecto de ley contra la sustracción forzada de órganos. Y ha sido una batalla cuesta arriba, dijo, pero ahora la gente parece entenderlo. Y añadió: si bien todos lo entendemos, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Mañana, el especial semanal.